Hola, ¿qué tal? Soy Juan Pablo Palencia y estás viendo El Nerd del Trauma. En este video quiero hablar de un tema muy importante, un tema real que está sucediendo hoy en día y que muchos individuos lo están sufriendo. Estoy hablando de la emergencia espiritual. La emergencia espiritual es un término que no sé quién lo acuñó. Simplemente las personas empezaron a referirse con esa palabra a las experiencias intensas que han tenido después de una gran explosión catártica conectada al uso de alguna droga alucinógena, de alguna planta, o incluso después de algún retiro de meditación o una clase de yoga, que de alguna manera logró picar ciertos botones en el individuo y que a su vez provocó una catarsis para la que el organismo no estaba preparado. Y por lo tanto se empiezan a experimentar síntomas muy intensos de tipo mental, emocional, físico y espiritual. Y cuando digo espiritual me refiero a una dimensión que es absolutamente real, pero como es sutil, no es una dimensión a la que mucha gente le pueda poner atención con facilidad. Cuando yo estaba colapsado, destrozado y sin esperanza después de esa ceremonia de ayahuasca, de la que no voy a platicar ahorita porque ya he hablado de ella en otros videos. Si no has visto mi historia, te invito a que veas el primer video de mi canal, aquí te dejo el link. Cuando estaba yo en esos momentos, sin saberlo, estaba experimentando lo que muchas personas hoy en día le llaman emergencia espiritual. Hasta el día de hoy, todas las veces que he hablado públicamente sobre la experiencia que tuve, no he tocado este tema tal cual. Y es que había ciertas cosas que necesitaba comprender bien primero antes de compartirlas. Desde la cara oriental de este planeta Tierra, nos ha llegado a Occidente muchísima información concerniente a esta dimensión espiritual que es muy real. Y gracias a esta información conocemos que dentro de nuestros cuerpos existen canales a través de los cuales puede fluir nuestra energía vital, nuestro prana, y a grandes rasgos al movimiento ascendente de energía que viene desde nuestros pies hacia nuestra coronilla le llaman Kundalini. Y no es que este fenómeno no existiera en Occidente, simplemente no se conocía con ese nombre. Voy a utilizar el término Kundalini solamente porque a mí me conecta con esa experiencia y porque mis referencias están muy influenciadas por los movimientos de Oriente. Es simplemente parte de mi camino. Todos mis maestros han estado influenciados a su vez por maestros que vienen de Oriente, o he tenido también maestros directamente de Oriente, con prácticas orientales. Este fenómeno de energía ascendente es real, existe, y no importa el nombre que le pongamos realmente. La cuestión es que cuando yo estaba en medio de esta situación después de la ingesta de la ayahuasca, durante los meses siguientes experimenté varios síntomas que hoy en día entiendo que no solo estaban relacionados al trauma atorado en mi cuerpo, sino que también había sucedido que se habían destapado estos canales en mi cuerpo y que esta energía, a la que estoy nombrando Kundalini, comenzó a fluir de una manera bastante intensa y mi cuerpo, mi fisiología no estaba preparada para la intensidad de esa experiencia. Si es que en realidad había un acoplamiento entre esta energía vital intensísima que estaba subiendo por estos canales internos de mi cuerpo y la energía traumática atorada también en el organismo. Así que mi experiencia estaba siendo completamente caótica y no la podía contener. Hubo muchos momentos en los que, por ejemplo, sentía que no podía estar en lugares muy abiertos, porque sentía la energía que subía y que salía más bien por mi cráneo, me jalaba hacia el infinito. Y aunque esta puede ser una experiencia que incluso mucha gente la está buscando de manera consciente, es muy diferente cuando el organismo realmente lo está experimentando. Y como lo he dicho muchísimas veces, si el organismo no tiene la capacidad orgánica, fisiológica para tolerar esa apertura, esa experiencia,
no solo no va a ser tan placentero, sino que va a ser detectado como si fuera un evento catastrófico, una amenaza, y por lo tanto el individuo va a sentir terror. Y eso es justamente lo que yo estaba sufriendo. Y recuerdo que las primeras veces que me puse a investigar qué demonios estaba sucediendo, me encontré con el término de emergencia espiritual y me di cuenta de que hay muchísima gente que está experimentando todos estos síntomas y que les cuesta mucho trabajo continuar con sus vidas normales, porque los síntomas pueden ser devastadores. Y claro que hay muchísima información disponible en internet. Basta con que escribas emergencia espiritual o explosión de la Kundalini y vas a encontrar muchísimas cosas al respecto. Si te quieres dar ese clavado, adelante. Lo que yo quiero compartir es que si estás teniendo una experiencia de tipo emergencia espiritual, en mi opinión y en mi experiencia, no necesitas más práctica que haga que esa energía siga explotando dentro de ti. No necesitas más práctica espiritual. Necesitas aprender a hablar el lenguaje de tu sistema nervioso para poquito a poquito entregarle información diferente para que vuelva a sentirse seguro poco a poco y que puedas experimentar esta apertura de una manera mucho más suave y aterrizada y coherente dentro de tu organismo. Yo creo que ya estamos en una época en la que estos fenómenos no tienen que ser tan intensos como lo están siendo, porque ya tenemos disponible mucha información al respecto de la fisiología del cuerpo, del sistema nervioso, del trauma, y más allá de las respuestas influenciadas por la ideología espiritual que puedes encontrar en el camino. Involucrarse con la fisiología a nivel del sistema nervioso funciona. El cuerpo entiende ese lenguaje, el lenguaje de las sensaciones corporales. Recuerdo que cuando estaba en medio de estos episodios horribles en los que sentía que me explotaba la cabeza, acudí a algunas prácticas que ya conocía porque me las había enseñado anteriormente un maestro muy bello al que le tengo muchísimo cariño y mucha devoción, que justamente hablaba de la energía Kundalini y que en su momento para mí era una experiencia muy sutil, no era algo tan explosivo y tan intenso como lo estaba viviendo en esos momentos. Inevitablemente me acordé de él cuando estaba experimentando todo esto y puse en práctica algunos ejercicios que tenían que ver con conectar con la suela de mis pies y caminar de manera muy lenta para aterrizar la energía, entrar en contacto con la tierra de manera consciente. Estos ejercicios los empecé a hacer antes de conocer experiencia somática y antes de conocer el mundo del trauma, y sin querer ya estaba empezando a hablar el lenguaje de las sensaciones corporales, ayudándole a mi sistema nervioso a tener una información distinta a la intensidad que estaba sintiendo, porque tenía que hacer contacto muy consciente con las suelas de mis pies en el suelo. Y recuerdo que de hecho era una experiencia muy placentera, y lo sigue siendo. Para mí caminar despacio de manera consciente como si estuviera besando el suelo es una práctica que no me abandona y que amo con todo mi ser. Pero bueno, en su momento realicé esta práctica junto con otra que era también poner mis pies en un contenedor grande en donde pudiera poner tierra. Esta idea primero me la recomendó una amiga que es acupunturista, fabulosa, también para ayudarme a aterrizar la energía. Y lo hice, incluso hasta hacía una especie de baile con mis manos que también me había enseñado este maestro del que te platico. Como si fuera un árbol, con mis pies estuvieran enraizando de manera muy profunda el tronco y mis brazos jugando como si fueran las hojas del árbol, como si estuviera recogiendo la energía que estaba disparada y dispersa en el universo, regresándola hacia mi cuerpo a través de mi tronco y enraizándola en la tierra. Y si bien la intención de esa práctica era de tipo energético, también en ese momento, sin querer queriendo, ya estaba también utilizando el lenguaje del sistema nervioso y el movimiento sutil para entregarle una información distinta a mi organismo, para hacer lo que se conoce en experiencia somática como pendular.
estaba moviendo mi atención a otras sensaciones que contradecían a la información intensísima y oscura de la experiencia brutal de esta explosión de la Kundalini, más todos los síntomas del trauma que estaba atrapado en mi cuerpo. Porque mover mis manos de manera lenta, jugando a ser un árbol, era bastante placentero en esos lugares de mi cuerpo. Y esa información contradice al otro vórtice, en donde está toda esta información traumática y todos estos síntomas que estaba sufriendo de manera terrible. Entonces ya estaba aplicando principios de experiencia somática desde antes de siquiera conocerlo. Y este tipo de ejercicios sí me estaban ayudando en tiempo real a lidiar con la experiencia. Lo que no me ayudaba, y me gustaría compartirlo para cualquier persona que esté pasando por estas experiencias, era, por ejemplo, hacer más meditaciones que me llevaran a eso. Recuerdo que también asistí a un señor que era una especie de brujo o guía espiritual, llámale como quieras. Y él me hizo hacer una meditación con una visualización de... Visualiza una luz rosada y luego una luz azul y no sé qué. Y sí entré en una especie de trance, sin duda, y tuve ahí como un viaje muy intenso. Pero, bueno, el que parecía que yo estaba teniendo grandes revelaciones y aparecía un ser extraterrestre de otra dimensión y luego hablaba con no sé quién y demás. Y era muy entretenido y parecía que estaba llegando a algo muy grande. Pero cuando terminó la meditación, los síntomas empezaron a explotar peor. Cualquier práctica que yo hiciera que tuviera que ver con visualizaciones y con viajar en el universo, que no fuera una práctica aterrizada a mi cuerpo, empeoraba mis síntomas. Incluso como ya lo he compartido antes, la terapia de tipo psicológica, que es una exploración mucho más mental, también me desconectaba de sensaciones de seguridad de mi cuerpo y me provocaba que los síntomas explotaran peor aún también. No estoy diciendo que ninguna de estas prácticas tenga su propio valor. Le tengo mucho respeto a la psicología y le tengo mucho respeto a las prácticas espirituales de cualquier tipo. Pero creo que es muy importante considerar que tú como individuo necesitas cosas muy específicas, sobre todo si estás experimentando este tipo de emergencia espiritual. Y es muy probable que lo que menos necesites es más voladera. Probablemente lo que realmente necesitas es regresar a tu cuerpo de manera consciente, ayudarle a tu cuerpo de manera consciente a comprender que en este momento, aquí y ahora, no está sucediendo algo tan peligroso como el mismo sistema nervioso lo cree. Y para eso le tienes que hablar en su lenguaje. Tienes que comenzar a entrar a espacios de tu cuerpo que contradigan al vórtice traumático. Espero que esta información te ayude, por lo menos a tener curiosidad sobre lo que estoy hablando. Si es así, te invito a que veas todos los demás videos que tengo en mi canal. He expuesto aquí ya muchísima información que creo que puede ser de ayuda inmensa para tu proceso. Y como siempre te recomiendo acercarte a los profesionales de verdad. Yo solamente soy un ser humano interesado en este tema. Yo estoy teniendo mi propio viaje personal, pero no soy un experto estudiado y por lo tanto no doy terapia. Pero sí creo que tiene mucho valor compartir mi experiencia y todo lo que he aprendido de ella. Por eso estoy aquí, por eso existe este canal. Y te agradezco mucho que te tomes el tiempo de verme un ratito para escucharme. Espero que te sirva todo lo que comparto. Estoy disponible en mis redes sociales. Si necesitas contactarme de manera personal, me puedes escribir a mi Instagram, que me puedes encontrar como Juan Pablo Palencia. También tengo Facebook como Juan Pablo Palencia, o a la página del Nerd del Trauma de Facebook. Me puedes dejar comentarios aquí por YouTube. E incluso a mi correo, que también lo dejo en la descripción de mis videos. Te deseo muchas bendiciones en tu camino. Gracias por estar aquí, gracias por verme, gracias por escucharme. Soy Juan Pablo Palencia. Estás viendo el Nerd del Trauma.
Nos vemos en el próximo video. Chao.